Hay silencios que pesan más que cualquier grito. Yo estaba en esa camilla fría, con el cuerpo roto y el corazón aún más. Las luces del quirófano parpadeaban sobre mi cabeza mientras escuchaba al doctor hablar por teléfono. Su voz era urgente, profesional, casi desesperada. Señor Ulises, su madre tuvo un accidente grave. Necesitamos su autorización para una cirugía de emergencia. Es cuestión de vida o muerte. Silencio. Después, la voz de mi hijo, clara, fría, como si estuviera rechazando una llamada de ventas. Estoy en el cumpleaños de mi suegra. Si ella muere, avíseme después. El doctor se quedó inmóvil. Yo también. No fue el dolor de las costillas rotas lo que me hizo cerrar los ojos. Fue escuchar esas palabras salir de la boca del niño que yo cargué 9 meses, que amamanté durante noches sin dormir, que abracé cada vez que tuvo miedo. Si ella muere, avíseme después. Como si yo fuera un trámite pendiente. Una llamada que puede esperar. Algo que se resuelve mañana. Me llamo Esperanza Costilla. Tengo 59 años. Y esa noche, en esa camilla, mientras los médicos corrían para salvarme la vida, entendí algo que ninguna madre debería tener que aprender. Criar a un hijo no garantiza que te vea como humana. Pero hay algo que mi hijo Ulises no sabía. Algo que nadie en esa sala de emergencias sabía, excepto el doctor que sostenía mi mano mientras me preparaban para entrar a cirugía. Yo no era solo una madre abandonada en un hospital. Yo era la dueña de ese hospital. Y cuando desperté horas después, con el cuerpo cosido y el alma partida en dos, el doctor se inclinó hacia mí y susurró algo que me hizo abrir los ojos de verdad. Su hijo no sabe quién es usted realmente, ¿verdad? Sonreí. Apenas, porque en ese momento supe que todo iba a cambiar. Pero para contarte cómo llegué hasta aquí, necesito regresar al principio, al día en que todo parecía perfecto. Al día en que yo creía que el amor de una madre podía conquistarlo todo. Qué equivocada estaba. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Déjame llevarte a un tiempo en que mi vida olía a café recién hecho y a gardenias del jardín. Hace 25 años, cuando Ulises tenía apenas 5 años, yo me levantaba todas las mañanas a las 6. No porque tuviera que hacerlo, sino porque amaba esos momentos de silencio antes de que la casa despertara. Me sentaba en el patio trasero de nuestra casa, en Polanco, con mi taza de porcelana blanca entre las manos, y observaba cómo el sol doraba las bugambilias que trepaban por el muro de piedra. Mi esposo, Roberto, todavía dormía en esas horas. Él trabajaba hasta tarde en su consultorio de abogacía corporativa, y yo administraba el patrimonio familiar que heredé de mi padre. Papá fue médico, un hombre brillante, visionario, que fundó el Hospital San Rafael cuando yo tenía apenas 12 años. Empezó con 20 camas y un sueño. Atención médica de excelencia para las familias mexicanas que no querían cruzar la frontera para ser bien tratadas. Cuando él murió, yo tenía 28 años y acababa de dar a luz a Ulises. Me dejó todo: el hospital, las propiedades, las inversiones. Mi hermano mayor, Augusto, recibió solo una parte menor. Papá fue claro en su testamento: Esperanza tiene mi visión. Ella sabrá multiplicar lo que construí. Augusto nunca me lo perdonó. Pero esa es otra historia. Yo me dediqué a criar a Ulises mientras dirigía el hospital desde las sombras. Contraté a los mejores administradores, modernizamos los quirófanos, trajimos especialistas de Houston y Madrid. El Hospital San Rafael se convirtió en referencia nacional, pero nadie sabía que detrás estaba yo. Yo era la señora Costilla, la esposa del licenciado Montoya, la madre que llevaba a su hijo a clases de natación los martes y jueves, la mujer que organizaba las posadas navideñas y horneaba pan de muerto en octubre. Roberto insistió en eso desde el principio de nuestro matrimonio. Esperanza, una mujer de tu posición no debe andar presumiendo negocios. Deja que los hombres manejen la cara pública. Tú eres demasiado valiosa para exponerte a críticas. Yo acepté, porque lo amaba, porque creía que proteger a mi familia era más importante que cualquier reconocimiento público. Ulises creció rodeado de comodidades que él creía que venían del trabajo de su padre: la casa de 4 pisos, las vacaciones en Punta Mita, su colegio privado suizo,
el Mercedes que le regalamos cuando cumplió 18. Nunca le dije la verdad. Nunca le dije que cada peso que pagaba su educación salía de mi herencia, de mi trabajo silencioso, de mis decisiones financieras que multiplicaron el patrimonio familiar 5 veces en 2 décadas. Yo quería que fuera feliz, que no cargara con el peso de saber que su madre era más que una ama de casa, que simplemente disfrutara de ser mi hijo. Recuerdo una tarde de domingo. Ulises tenía tal vez 7 años. Estábamos en el jardín. Él perseguía mariposas amarillas entre los rosales. Tropezó y se raspó la rodilla. Vino corriendo hacia mí, llorando, con esos ojos cafés llenos de lágrimas. Lo abracé. Le limpié la herida. Le di un beso en la frente. Mamá siempre va a cuidarte, mi amor. Siempre, no importa qué pase. Él me abrazó tan fuerte que sentí su corazón latir contra mi pecho. Te quiero, mami. Eres la mejor mamá del mundo. Guardé ese momento como se guarda una joya. Pensé que sería eterno. Los años pasaron como pasan las estaciones. Ulises creció. Se hizo adolescente, después joven adulto. Estudió administración de empresas en el TEC de Monterrey. Conoció a Valeria cuando tenía 23 años. Ella era bonita, no voy a negarlo. Rubia, delgada, de esas que saben sonreír en el momento exacto. Venía de una familia de Guadalajara con dinero, pero no tanto como nosotros. Su padre tenía una cadena de restaurantes. Desde el primer día sentí algo raro. No era celos, era intuición, la forma en que Valeria me miraba cuando yo hablaba, como si estuviera evaluándome, como si yo fuera un obstáculo que necesitaba sortear para llegar a algo más grande. Señora Esperanza, ¿qué casa tan hermosa tiene?, me dijo la primera vez que vino a cenar. Su voz era dulce, pero sus ojos recorrían cada cuadro, cada mueble, cada detalle como si estuviera haciendo un inventario. Gracias, Valeria. Aquí hemos sido muy felices, respondí, sirviéndole más agua de Jamaica. Ulises estaba embobado. La miraba como si ella fuera la única mujer en el mundo. Roberto, mi esposo, estaba encantado. Por fin Ulises encontró una mujer de familia decente, no como esas muchachitas sin educación que traía antes. Yo callé. Siempre callaba cuando Roberto hablaba así. Valeria comenzó a visitar más seguido. Siempre amable, siempre correcta. Pero yo notaba cosas pequeñas. Cómo ella desviaba la conversación cada vez que yo mencionaba mi trabajo en fundaciones de beneficencia. Cómo cambiaba de tema si yo hablaba de mis estudios en economía. Cómo sutilmente le sugería a Ulises que pasaran los domingos con su familia en lugar de conmigo. Es que mi mamá extraña mucho a Ulises, señora Esperanza. Usted entiende, ¿verdad? Una madre siempre quiere a sus hijos cerca. Sonreía. Yo también sonreía. Pero por dentro, algo comenzó a quebrarse. Un día encontré a Ulises en la sala, mirando su teléfono con el ceño fruncido. ¿Todo bien, mi amor? Levantó la vista. Por un segundo, vi al niño que perseguía mariposas. Pero después su expresión cambió. Mamá, Valeria y yo estamos pensando casarnos el próximo año. Mi corazón dio un salto. No de alegría, de miedo. Qué hermoso, hijo. Me da mucho gusto. Mentí. Por primera vez en mi vida, le mentí a mi hijo sobre lo que sentía. Porque una madre no debe ser egoísta. Una madre debe alegrarse cuando su hijo encuentra el amor. ¿Verdad? Esa noche, mientras Roberto dormía a mi lado roncando suavemente, yo me quedé despierta mirando el techo. Por primera vez en 25 años, sentí que algo estaba a punto de cambiar. Algo que yo no podría controlar. Algo que me iba a costar mucho más de lo que jamás imaginé. Pero todavía no sabía qué. Todavía creía que el amor de una madre era suficiente para mantener todo en su lugar. Qué inocente fui. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hay fracturas que no se ven a simple vista, como esas rajaduras finas en la porcelana china que solo notas cuando acercas la taza a la luz. Así empezó a quebrarse mi relación con Ulises, tan despacio, tan sutil, que al principio pensé que eran imaginaciones mías. La boda se celebró en el jardín de una hacienda en San Miguel de Allende. 300 invitados, flores blancas por todos lados, mariachi al atardecer. Yo pagué todo, por supuesto. $200,000 que salieron de mi cuenta personal, pero que Ulises y Valeria agradecieron como si hubiera sido un esfuerzo conjunto de Roberto y mío. Roberto firmó los cheques.
Yo transferí el dinero. Nadie preguntó de dónde venía realmente. Recuerdo el momento en que Ulises y Valeria intercambiaron los anillos. El sol se ocultaba detrás de las montañas, pintando todo de naranja y rosa. Mi hijo lucía tan guapo con su traje gris Oxford, tan feliz. Yo lloré. Todas las madres lloran en las bodas de sus hijos, pero mis lágrimas no eran solo de alegría, eran de despedida, porque algo dentro de mí sabía que estaba perdiendo a mi hijo de una forma que nunca podría recuperar. Valeria lucía radiante con su vestido de encaje francés. Cuando pasó junto a mí camino al altar, me tomó de la mano y susurró: «Gracias por todo, suegrita. Voy a cuidar muy bien de Ulises, suegrita. No, señora Esperanza, no Esperanza, suegrita». Como si yo ya no fuera una persona completa, solo un rol, una etiqueta, la madre del novio. Sonreí. Apreté su mano. «Sé que lo harás, hija». Otra mentira. Después de la boda, los recién casados se mudaron a un departamento en Santa Fe que yo les ayudé a amueblar. Bueno, ayudé es poco. Pagué el enganche, pagué los muebles, pagué la cocina integral alemana que Valeria quería. «Es que estamos empezando, señora Esperanza», me explicó Valeria una tarde mientras tomábamos café en mi sala. «Ulises apenas lleva 2 años en la empresa de su papá. Todavía no ganamos lo suficiente para darnos esos lujos. Pero usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Hay que mantener las apariencias. Mantener las apariencias». Le di el dinero sin chistar. Los primeros meses después de la boda, Ulises todavía venía a visitarme los domingos. Llegaba solo, sin Valeria, y almorzábamos juntos en el patio como cuando era niño. «¿Y Valeria?», le preguntaba yo mientras le servía mole poblano, su favorito. «Está con su mamá. Ya sabes cómo son las mujeres, necesitan su tiempo juntas». Asentí. Serví más arroz, pero las visitas se fueron espaciando. Primero fue cada 2 semanas, después una vez al mes, después solo en fechas especiales. «Mamá, es que estamos muy ocupados con el trabajo y la casa nueva». «Mamá, es que Valeria no se siente bien. Creo que comió algo que le cayó mal». «Mamá, es que tenemos una cena con los papás de Vale. Ya sabes, hay que fortalecer lazos familiares». Cada excusa era razonable. Cada justificación tenía sentido. Pero el vacío crecía. Una tarde de jueves, decidí visitarlos sin avisar. Llevaba un Tupperware con cochinita pibil que había preparado especialmente para Ulises. Sabía que era su platillo favorito, el que le recordaba a las vacaciones familiares en Yucatán cuando era pequeño. Toqué el timbre de su departamento. 3 veces. Escuché pasos adentro, voces, risas. Valeria abrió la puerta. Su sonrisa se congeló cuando me vio. «Señora Esperanza, qué sorpresa». No dijo «qué gusto» o «qué alegría». Dijo «qué sorpresa», con el mismo tono que usarías si encontraras una cucaracha en tu cocina. «Hola, hija, pasaba por aquí y les traje cochinita. Sé que a Ulises le encanta». Se quedó parada en el marco de la puerta sin invitarme a pasar. «Ay, señora, qué pena. Justo ahorita tenemos visitas. Los papás de Ulises... Bueno, mis papás están aquí, cenando con nosotros». Los papás de Ulises. Yo era la mamá de Ulises, pero ella se refería a sus propios padres como los papás de Ulises, como si ellos fueran la verdadera familia, como si yo fuera una extraña. «Entiendo», dije, extendiendo el Tupperware. «Solo déjale esto a Ulises, ¿sí?» Tomó el recipiente como si le estuviera entregando algo contaminado. «Claro, gracias. Ulises te llama luego». Cerró la puerta. Me quedé ahí parada en el pasillo, con el eco de esa puerta cerrándose rebotando en mis oídos. Volví a mi coche. Me senté en el asiento del conductor. No arranqué. Saqué mi teléfono y marqué a Ulises. Buzón de voz. Marqué otra vez. Buzón de voz. Esperé 15 minutos, media hora, 1 hora. Nunca llamó. Esa noche, Roberto llegó tarde como siempre. Yo estaba en la cocina, preparando té de manzanilla que no iba a tomar. «¿Qué te pasa, Esperanza? Tienes cara de funeral». «Nada, solo extraño a Ulises». Roberto suspiró aflojándose la corbata. «Ay, mujer, Ulises ya es un hombre casado. Tiene su propia vida. No puedes estar pegada a él como si todavía fuera un niño. Eso no es sano». Me dio un beso en la frente. Un beso automático, sin sentimiento. «Deberías buscarte un hobby. Algo que te distraiga. No sé, toma clases de yoga o métete a un club de lectura».
Subió las escaleras hacia nuestro cuarto. Yo me quedé ahí, con mi té frío y mi corazón aún más frío. ¿Un hobby? Yo dirigía un hospital. Supervisaba inversiones millonarias. Tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados y miles de pacientes. Pero para mi esposo, yo era una mujer aburrida que necesitaba distraerse porque su hijo ya no la visitaba. Los meses siguieron pasando. Las llamadas de Ulises se hicieron más cortas, más esporádicas. Hola, mamá. Sí, todo bien. Ocupado. Te llamo luego. Clic. En mi cumpleaños número 57, esperé todo el día que Ulises viniera a visitarme. Llegó a las 8 de la noche, con Valeria. Traían un pastel de la pastelería, de esos genéricos que venden ya decorados. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Ulises, dándome un abrazo rápido. «Felicidades, suegrita», dijo Valeria, besando el aire junto a mi mejilla. Se quedaron 30 minutos. Comieron pastel. Valeria revisó su teléfono 3 veces. «Ay, mi amor, se nos está haciendo tarde. Quedamos de cenar con mis papás a las 9». Ulises miró su reloj. «Es cierto. Perdón, mamá, pero tenemos que irnos». «¿No pueden quedarse un poco más?», pregunté, odiando el tono de súplica en mi voz. «Es que ya quedamos, mamá, pero estuvo muy lindo. Feliz cumpleaños». Se fueron. Me quedé sentada en mi comedor, con medio pastel sobre la mesa y las veladitas apagadas. Roberto ni siquiera había bajado. Estaba en su estudio, en una videoconferencia. Lloré esa noche. Lloré como no lloraba desde que murió mi padre, porque entendí algo terrible. Yo había criado a un hijo para el mundo, y el mundo me lo estaba quitando, poco a poco, visita a visita, excusa tras excusa, y yo no sabía cómo detenerlo. 2 meses después, Valeria anunció que estaba embarazada. Yo debería haber estado feliz. Iba a ser abuela. Pero cuando Ulises me dio la noticia por teléfono, lo primero que dijo fue: «Mamá, la mamá de Vale va a quedarse con nosotros los primeros 3 meses para ayudar con el bebé. Ya sabes, ella tiene más experiencia reciente con niños pequeños. Más experiencia». Yo había criado a Ulises sola mientras manejaba un imperio médico, pero la madre de Valeria, que tenía una empleada para todo, tenía más experiencia. «Claro, hijo, lo que necesiten». Colgué el teléfono, y por primera vez permití que un pensamiento oscuro cruzara mi mente. ¿En qué momento me volví invisible para mi propio hijo? ¿En qué momento dejé de ser Esperanza Costilla, la mujer que construyó todo, y me convertí en solo mamá? Una mamá que estorba, que sobra, que necesita buscarse un hobby. No lo sabía entonces, pero estaba a punto de descubrirlo de la forma más cruel posible, porque las grietas invisibles, cuando finalmente se rompen, destruyen todo. Hay cosas que una madre prefiere no ver, como cuando tu hijo de 3 años esconde un juguete roto detrás del sofá, y tú finges no haberlo notado porque quieres creer que fue un accidente, no una mentira. Así empecé a vivir, fingiendo no notar. Cuando nació mi nieto, Santiago, yo estaba en la sala de espera del Hospital San Rafael. Mi propio hospital, aunque Ulises no lo sabía. Irónico, ¿verdad? Valeria había insistido en dar a luz ahí porque era el mejor hospital privado de la ciudad. Yo pagaba el salario del ginecólogo que la atendió. Yo había aprobado la remodelación de las suites de maternidad 5 años atrás, pero estaba ahí como abuela, solo como abuela. Ulises salió de la sala de partos con los ojos brillantes, la camisa arrugada, esa sonrisa que no había visto en su cara desde que era niño. «Mamá, es un varón. Se llama Santiago. Pesa 3 kilos 400 gramos. Es perfecto». Lo abracé. Olía a sudor y a felicidad. «Felicidades, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti. ¿Quieres conocerlo?» «Claro que sí». Entré a la habitación. Valeria estaba recostada, pálida pero radiante, con el bebé en brazos. A su lado, su madre, doña Cristina, acariciaba la cabeza del recién nacido con una devoción casi religiosa. «Mira nada más, mi nieto hermoso, igualito a Valeria cuando nació. Esos ojitos, esa naricita». Valeria sonrió. «Mamá dice que tiene tu boca, amor», le dijo a Ulises. Nadie mencionó que el bebé se pareciera a mí. Me acerqué, extendí los brazos. «¿Puedo cargarlo?» Valeria dudó. Solo un segundo. Pero lo noté. «Claro, señora Esperanza, solo que está muy delicado. Hay que sostenerle bien la cabecita, como si yo no supiera cargar a un bebé.
como si yo no hubiera cargado a Ulises 1000 veces. Tomé a Santiago en mis brazos. Era tibio, suave, perfecto. Olía a esa mezcla de talco y leche que tienen todos los recién nacidos. Sentí una oleada de amor tan fuerte que me dolió el pecho. Hola, mi cielo. Soy tu abuela Esperanza. Doña Cristina se aclaró la garganta. Bueno, en realidad nosotros le vamos a decir abuela Tina y abuelo Carlos, para que no se confunda con tantos nombres, ¿verdad, Valeria? Valeria asintió. Sí, mamá. Así es más fácil para el bebé. ¿Y yo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Usted puede ser, no sé, abuela Espe, o simplemente Esperanza, como prefiera. Abuela Espe. Ni siquiera abuela completa, solo Espe. Como si mi nombre fuera demasiado largo, demasiado importante, demasiado. Claro, dije, como ustedes prefieran. Devolví al bebé. Salí de la habitación con una excusa sobre el tráfico. En el elevador del hospital, una enfermera me reconoció. Señora Costilla, qué gusto verla. ¿Todo bien? Sí, Lupita, todo bien. Acabo de conocer a mi nieto. ¡Qué bendición! Felicidades. Sonreí. Pero por dentro algo se estaba pudriendo. Decidí que no importaba, que lo importante era estar presente, así que hice lo que hacen las abuelas. Compré ropa de bebé. Mandé a hacer un Moisés de mimbre italiano. Contraté a una nutrióloga para que diseñara menús especiales para Valeria durante la lactancia. Enviaba todo a su departamento. A veces con una nota. A veces solo con el remitente. Ulises me llamaba para agradecer. Gracias, mamá. Está hermoso el Moisés. Gracias, mamá. La ropa que mandaste es de muy buena calidad. Pero nunca me invitaban a visitarlos. Es que Santiago todavía está muy chiquito, mamá. El pediatra dice que no debe tener mucha exposición a visitas, por el sistema inmune. Es que estamos en una rutina muy estricta de sueño, mamá. Si viene alguien, se descontrola todo. Es que la casa está hecha un desastre, mamá. Mejor en unas semanas. Semanas que se convirtieron en meses. Yo veía a mi nieto en fotos que Valeria subía a Instagram. Santiago con la abuela Tina. Santiago con el abuelo Carlos. Santiago en el jardín de la casa de los papás de Valeria. Yo no aparecía en ninguna foto. Una tarde, no aguanté más. Compré un pastel de zanahoria en la pastelería que le gustaba a Ulises y me presenté en su departamento. Toqué el timbre. Valeria abrió. Traía a Santiago cargado en un fular. Señora Esperanza, no sabíamos que vendría. Por eso es una sorpresa, hija. Traje pastel. Pensé que podíamos tomar café juntas. Vaciló. Miró hacia atrás. Es que justo ahorita Santiago está a punto de dormir su siesta. Y si no duerme a esta hora, se descontrola toda la noche. Puedo esperar a que lo duermas. No tengo prisa. Ay, señora, es que después tengo que preparar la cena. Y luego viene mi mamá a ayudarme con el baño del bebé. Está todo muy cronometrado. ¿Entiende? Entendía perfectamente. Entendía que estaba estorbando. Claro. Solo, ¿puedo darle un beso a Santiago? Suspiró, como si le estuviera pidiendo algo imposible. Está bien, pero rápido, porque se agita. Me acerqué. Santiago estaba dormidito contra el pecho de su madre. Le di un beso en la frente. Olía a lavanda y a leche. Adiós, mi amor, susurré. Valeria ya estaba cerrando la puerta. Gracias por el pastel, señora. Ulises le habla luego. La puerta se cerró. Yo me quedé ahí, en ese pasillo que olía a comida recalentada y a ambientador barato, cargando mi bolsa y mi orgullo roto. Ulises nunca llamó. Empecé a aceptar las migajas. Una llamada cada 2 semanas. Una visita cada 2 meses. Un «Hola, mamá, estamos bien, te queremos», que sonaba a guión aprendido. Roberto me decía que estaba exagerando. Esperanza, Ulises tiene su familia. Es normal que pase más tiempo con su esposa y su hijo. Deja de ser tan intensa, tan intensa. Yo, que me había tragado mi voz durante 30 años para ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la mujer invisible que sostenía todo sin pedir crédito. Yo era tan intensa. Empecé a ir más seguido al hospital. Participaba en las juntas directivas que antes delegaba. Revisaba personalmente los estados financieros. Caminaba por los pasillos hablando con doctores y enfermeras. Necesitaba sentirme útil. Necesitaba recordar que yo era alguien más que una abuela rechazada. El doctor Mejía, el director médico,
Me detuvo un día en el pasillo de administración. Señora Costilla, qué gusto tenerla más seguido por aquí. ¿Todo bien? Sí, doctor. Solo necesitaba mantenerme ocupada. Me miró con esos ojos sabios de quien ha visto demasiado dolor. A veces los hijos olvidan quiénes somos realmente, pero la vida tiene formas de recordárselos. No entendí qué quiso decir en ese momento, pero lo entendería pronto. En el cumpleaños número 2 de Santiago, recibí una invitación por WhatsApp. Fiesta de cumpleaños de Santiago, domingo 3 p.m. Jardín de Eventos Los Girasoles. Confirma asistencia. Un mensaje grupal. Impersonal, como si fuera una invitación de boda de alguien que apenas conoces. Llegué temprano. Llevaba un regalo enorme, una bicicleta con rueditas que había mandado traer de Alemania. $300, más envío. El jardín estaba decorado con globos azules y blancos. Había una mesa larga llena de comida, payasos, un castillo inflable. Y en la mesa principal, fotos enormes de Santiago, con la abuela Tina, con el abuelo Carlos, con Valeria y Ulises. Ni una sola foto conmigo. Era como si yo no existiera en la vida de mi nieto. Valeria me saludó con su sonrisa de catálogo. Señora Esperanza, qué gusto. Mire, siéntese por acá con las tías de Ulises. Me sentó en una mesa lateral, lejos de la familia, lejos del festejado. Durante toda la fiesta, vi cómo doña Cristina cargaba a Santiago, cómo le daba de comer pastel, cómo le limpiaba la carita. Yo estaba a 5 metros, pero podría haber estado en otro país. Cuando fue momento de abrir regalos, Santiago abrió el mío al final. «Mira, mi amor, tu abuela Esperanza te trajo una bicicleta», dijo Valeria con voz cantarina. Santiago ni me miró. Tenía 2 años. No sabía quién era yo. Para él, yo era una extraña que aparecía cada tanto con regalos caros. Esa noche, en mi casa vacía, me senté en el patio donde solía tomar café hace 25 años. Las gardenias ya no olían igual. O tal vez era yo la que había cambiado. Saqué mi teléfono. Marqué a Ulises. Sonó 5 veces. Buzón de voz. Marqué otra vez. Buzón de voz. Una tercera vez. Finalmente contestó. «Mamá, ¿qué pasa? Es tardísimo». Eran las 9 de la noche. Solo quería saber si llegaron bien a casa y agradecerte por invitarme a la fiesta de Santiago. Silencio. «Sí, mamá, todo bien. Oye, estoy muy cansado. ¿Hablamos mañana?» «Claro, hijo. Descansa». Colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano y un nudo en la garganta. Estaba perdiendo a mi hijo, y lo peor era que yo había permitido que pasara. Sonrisa tras sonrisa, silencio tras silencio, aceptando migajas como si fueran banquetes, porque una buena madre no reclama, una buena madre no estorba, una buena madre se hace pequeñita para que sus hijos tengan espacio para crecer, ¿verdad? Pero esa noche, mirando las estrellas que apenas se veían por la contaminación de la ciudad, me pregunté, ¿en qué momento ser buena madre significó desaparecer? No tenía respuesta, todavía no, pero estaba a punto de encontrarla de la forma más dolorosa posible. Aún me pregunto si hice lo correcto al quedarme callada tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dicen que la verdad siempre deja rastros, como las migas de pan que dejan los niños en los cuentos para encontrar el camino de regreso a casa. Solo que a veces, esas migas nos llevan a lugares que preferíamos no conocer. Todo comenzó con una llamada del banco. Era un martes por la mañana. Yo estaba en mi oficina del hospital, revisando los reportes trimestrales, cuando sonó mi celular privado. El número que solo conocían mi familia y mis asesores financieros. «¿Señora Costilla?» «Sí, soy yo. Habla Ricardo Montes, del Departamento de Cuentas Corporativas. Disculpe la molestia, pero tenemos una situación que requiere su autorización». El corazón me dio un vuelco. «¿Qué tipo de situación?» Su hijo, el señor Ulises Montoya, solicitó acceso a la línea de crédito empresarial que usted mantiene para emergencias familiares. El monto que solicita es de $500,000. Se me secó la boca. ¿500,000? Sí, señora. Él mencionó que era para una inversión urgente, pero como usted es la titular de la cuenta y ha dejado instrucciones de que cualquier retiro mayor a $100,000 requiere su aprobación directa, estamos llamando para confirmar. $500,000. ¿Puedo llamarlo y después les confirmo? Por supuesto, señora. Tiene hasta mañana para autorizar o rechazar la solicitud.
Colgué. Me quedé sentada ahí, mirando el teléfono como si fuera una granada a punto de explotar. Ulises necesitaba $500,000 y no me había dicho nada. Marqué su número. Buzón de voz. Marqué otra vez. Buzón de voz. Le escribí un mensaje. Hijo, ¿podemos hablar? Es importante. 3 horas después, respondió, ocupado, mamá. ¿Qué necesitas? Necesito hablar contigo sobre algo del banco. ¿Puedes llamarme? ¿Es urgente? Estoy en una junta. Sí, es urgente. Ok, te llamo en la noche. La noche llegó. Las 7, las 8, las 9. A las 10:30 sonó mi teléfono. Hola, mamá. Disculpa, se me fue el tiempo. ¿Qué pasó? El banco me llamó. Dijeron que solicitaste $500,000 de la línea de crédito familiar. Silencio. Después, su voz, incómoda. Ah, sí. Es para un negocio, una inversión que surgió. Muy buena oportunidad. ¿Qué tipo de inversión, hijo? Es complicado de explicar por teléfono, mamá. Pero confía en mí, ¿sí? Es algo seguro. El papá de Valeria me metió en el negocio. Restaurantes, muy rentable. El papá de Valeria. ¿Y por qué no me consultaste antes de solicitarlo? Otro silencio. Porque sabía que ibas a hacer exactamente esto. Preguntas y más preguntas. Mamá, ya no soy un niño. Sé lo que estoy haciendo. Ulises, son $500,000. Es mucho dinero. Dinero que es mío también, ¿no? Quiero decir, es de la familia. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir con que es tuyo? Pues, algún día voy a heredar todo eso, ¿no? Entonces, técnicamente, estoy usando lo que eventualmente será mío. Sentí como si me hubieran abofeteado. Ulises, mira, mamá, no tengo tiempo para esto. ¿Me vas a autorizar el préstamo o no? Necesito más información. Necesito ver el plan de negocios, los contratos. No puedo creer esto. Mi propia madre no confía en mí. No es falta de confianza, hijo. Es responsabilidad financiera. ¿Sabes qué? Olvídalo. Ya encontraré la forma de conseguir el dinero. Gracias por nada. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano temblando. Mi hijo acababa de colgarme. Por dinero. Al día siguiente, rechacé la autorización del préstamo. Ulises no me habló durante 2 semanas. Cuando finalmente lo hizo, fue por mensaje. Perdí la inversión. Espero que estés contenta. No estaba contenta. Estaba destrozada. Pero algo más estaba pasando. Una semana después, recibí una llamada de mi contador, el licenciado Estrada. Señora Esperanza, necesito informarle algo. Hemos detectado movimientos inusuales en una de las cuentas corporativas. ¿Qué tipo de movimientos? Retiros pequeños pero frecuentes. $5,000 aquí, $8,000 allá. Suman aproximadamente $120,000 en los últimos 6 meses. El estómago se me revolvió. ¿Quién está haciendo esos retiros? Su esposo, el licenciado Roberto Montoya. Él tiene acceso a esa cuenta como cotitular. Roberto. ¿Y esos retiros son para gastos de la casa? No coinciden con ninguna factura o gasto registrado. Parecen retiros en efectivo. $120,000 en efectivo. Gracias, licenciado. Voy a investigar. Esa noche esperé a que Roberto llegara. Entró a las 11 de la noche, como siempre. Corbata aflojada, cara de cansancio. Roberto, necesito hablar contigo. ¿Ahora? Estoy muerto, Esperanza. Es importante, suspiró. Se dejó caer en el sillón de la sala. ¿Qué pasa? Mi contador me informó que has retirado $120,000 en efectivo de las cuentas corporativas. ¿Para qué? Se puso pálido. Solo un segundo. Pero lo vi. Son gastos del despacho. Ya sabes, a veces los clientes prefieren pagar en efectivo y yo necesito manejar ese tipo de transacciones. ¿$120,000 en 6 meses? Esperanza, no voy a rendirte cuentas como si fueras mi jefa. Soy tu esposo. Y ese dinero es mío. De mi herencia. Se levantó del sillón. Su cara cambió. Había algo ahí que nunca había visto antes. Algo feo. Ah, ya veo. Entonces ahora resulta que todo es tuyo. El dinero es tuyo. La casa es tuya. ¿Y yo qué soy? ¿Tu empleado? No es eso, Roberto. ¿Sabes cuál es tu problema, Esperanza? Que nunca has sabido ser una esposa de verdad. Siempre pensando en negocios, en dinero, en control. Por eso Ulises está como está. ¿Qué quieres decir con eso? Que lo asfixiaste tanto cuando era niño que ahora quiere estar lo más lejos posible de ti. Y no lo culpo.
Las palabras me perforaron como balas. Roberto, voy a dormir, y no quiero seguir hablando de esto. Subió las escaleras. Yo me quedé ahí, en la sala donde había criado a mi hijo, donde había celebrado Navidades y cumpleaños, donde había construido lo que creía que era una familia. Y por primera vez, me pregunté si conocía realmente a las personas que vivían bajo mi techo. Los días siguientes fueron extraños. Roberto evitaba hablarme más de lo necesario. Ulises seguía sin llamar. Y yo empecé a notar cosas, pequeñas cosas. Como el hecho de que Roberto salía al despacho los sábados por la tarde, cuando su despacho estaba cerrado. Como que su teléfono siempre estaba boca abajo sobre las mesas. Como que había empezado a usar una colonia diferente. Más cara, más joven. Una tarde me armé de valor y revisé sus sacos. En el bolsillo interior de su blazer azul marino encontré un recibo. Hotel Marquis, suite ejecutiva. 2 noches, la semana pasada, cuando él me dijo que tenía un congreso de abogados en Guadalajara. Me senté en el piso de nuestro closet, con ese recibo en las manos. 30 años de matrimonio. Y todo era una mentira. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Llamé a mi amiga Leonor, la única persona en quien podía confiar. Leo, necesito que me hagas un favor. Lo que necesites, Espe. Necesito que me recomiendes un detective privado. Discreto. Silencio del otro lado. Ay, amiga, ¿estás segura? Sí. Te mando el contacto. Contraté al investigador esa misma semana. Le di fotos de Roberto. Sus horarios, las placas de su auto. Quiero saber a dónde va, con quién, todo. Entendido, señora. En 2 semanas tendrá un reporte completo. 2 semanas que se sintieron como 2 años. Mientras tanto, intenté hablar con Ulises una vez más. Le escribí. Hijo, ¿podemos almorzar juntos? Solo tú y yo, como antes. Respondió 6 horas después. Esta semana estoy muy complicado, mamá. Mejor el próximo mes. El próximo mes. Como si yo fuera una cita médica que se puede reprogramar. Como si fuera una obligación molesta. Decidí ir al departamento de Ulises sin avisar. Una última vez. Necesitaba verlo a los ojos. Necesitaba preguntarle qué había pasado con nosotros. Toqué el timbre. 1 vez. 2 veces. Escuché voces adentro. Risas. Valeria abrió la puerta. Esta vez ni siquiera fingió amabilidad. Señora Esperanza, Ulises no está. ¿A qué hora regresa? No sé. Salió con mi papá. Cosas de negocios. Cosas de negocios. ¿Y Santiago? Durmiendo. ¿Puedo pasar a verlo dormir? Solo un momento. Valeria suspiró, como si le estuviera pidiendo un riñón. Señora, con todo respeto, creo que necesitamos poner límites. Se me heló la sangre. ¿Límites? Sí. Usted viene mucho sin avisar. Llama a todas horas. Ulises y yo sentimos que está siendo un poco invasiva. Invasiva. Yo, la madre que pagó todo, que dio todo, que se hizo invisible para que ellos brillaran. Invasiva. Entiendo, dije, con una voz que no reconocí como mía. No volveré a molestarlos. No se ponga así, señora. Es solo que... Dije que entendí. Me di la vuelta. Caminé hacia el elevador. Detrás de mí, escuché la puerta cerrarse. Subí a mi auto. Arranqué. Y mientras manejaba por Reforma, con las luces de la ciudad difuminándose por las lágrimas que finalmente caían, entendí algo. No estaba perdiendo a mi hijo. Ya lo había perdido. Hace mucho tiempo. Solo que había sido demasiado cobarde para admitirlo. 3 días después, el detective me llamó. Señora Costilla, tengo el reporte. ¿Prefiere que se lo envíe o que nos veamos en persona? En persona. Nos encontramos en una cafetería discreta en La Condesa. Me entregó un sobre manila, grueso. No es fácil lo que va a haber ahí adentro, señora. ¿Está segura de que quiere abrirlo? Sí. Abrí el sobre. Fotografías. Decenas de fotografías. Roberto entrando a un hotel. Roberto con una mujer de unos 30 años. Roberto besándola en un restaurante. Roberto con la mano en su cintura. Sentí náuseas. ¿Quién es ella? Se llama Paulina Sandoval, asistente legal en el despacho de su esposo. 26 años, soltera. Vive en un departamento en la Roma Norte que, según nuestros registros, fue rentado hace 8 meses. ¿Por quién? Por su esposo, a nombre de una empresa fantasma. Con mi dinero. Roberto estaba manteniendo a su amante con mi dinero. Cerré el sobre. Gracias. ¿Cuánto le debo? Ya está pagado.
30,000 pesos. Le di el dinero en efectivo. Volví a mi auto. Y ahí, sentada en el estacionamiento de esa cafetería, rodeada de gente normal viviendo sus vidas normales, sentí cómo todo lo que conocía se desmoronaba. Mi esposo me engañaba, mi hijo me rechazaba, mi nuera me odiaba, y yo había permitido todo, cada humillación, cada desprecio, cada mentira, porque una buena mujer no hace escándalos, una buena madre no reclama, una buena esposa confía. Pero esas reglas solo me habían convertido en una tonta, en una mujer invisible, usable, descartable. Arranqué el auto, y mientras manejaba de regreso a mi casa vacía, a mi vida vacía, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Era pequeño todavía, una chispa apenas, pero estaba ahí. Rabia, rabia pura. Aún no sabía qué iba a hacer con ella, pero por primera vez en 30 años sentí algo además de dolor. Sentí poder, y eso, aunque no lo sabía entonces, era el principio del final, o del verdadero comienzo. Hay verdades que llegan disfrazadas de accidente, como esa tarde de jueves, cuando mi vida cambió para siempre. Había pasado una semana desde que descubrí la aventura de Roberto, una semana en la que fingí normalidad mientras por dentro me consumía la rabia y el dolor. Me levantaba, me arreglaba, iba al hospital, volvía a casa, cenaba sola porque Roberto siempre tenía trabajo pendiente. Ahora sabía que ese trabajo pendiente tenía 26 años y se llamaba Paulina. Pero callé, porque todavía no sabía qué hacer. Porque una parte de mí, la parte cobarde que había vivido 30 años siendo invisible, tenía miedo de romper lo poco que quedaba. Esa tarde salí del hospital más tarde que de costumbre. Había tenido una junta complicada con los directores del área de oncología. Presupuestos, nuevos tratamientos, negociaciones con proveedores. Eran casi las 7 de la noche cuando subí a mi Mercedes. Las calles estaban mojadas. Había llovido en la tarde. Esa lluvia fina que hace que todo brille, pero también que todo se vuelva resbaloso. Iba por Insurgentes, pensando en nada y en todo. En Roberto, en Ulises, en Valeria, en Santiago, mi nieto que no me conocía, en la mujer en la que me había convertido. No vi la camioneta, solo escuché el chirrido de las llantas, el golpe de metal contra metal y después, oscuridad. Desperté en una camilla, luces blancas, voces apresuradas, dolor, mucho dolor. Señora, ¿puede oírme? Intenté hablar pero mi boca no respondía. Tiene 3 costillas fracturadas, traumatismo craneal leve, laceración profunda en el brazo derecho. Necesitamos operar para reparar una hemorragia interna. Es urgente. Más voces, más movimiento. Sentí que me movían, que me subían a un elevador, que las luces del techo pasaban rápidamente sobre mi cabeza. Y entonces escuché algo que me congeló la sangre. Una voz masculina, profesional, hablando por teléfono. «¿Señor Ulises Montoya?» Silencio. Habla el doctor Ernesto Mejía del Hospital San Rafael. Su madre, la señora Esperanza Costilla, tuvo un accidente automovilístico grave. Está aquí en urgencias. Necesitamos su autorización para una cirugía de emergencia inmediata. Tiene hemorragia interna. Si no operamos en la próxima hora, puede no sobrevivir. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Silencio del otro lado. Después, la voz de mi hijo, clara como el agua, fría como el hielo. «Doctor, estoy en el cumpleaños de mi suegra. Si ella muere, avíseme después». El doctor se quedó inmóvil. Yo también. Las enfermeras que estaban alrededor de mi camilla intercambiaron miradas. «Señor Montoya, entiende que estamos hablando de vida o muerte». «Entiendo perfectamente, doctor, pero no puedo irme ahorita. Es el cumpleaños 70 de mi suegra. Ya sabe cómo son estas cosas familiares. Opere a mi mamá si es necesario. Usted es el médico. Para eso le pagan, ¿no?» Clic. Colgó. El doctor bajó el teléfono lentamente. Se quedó mirándolo como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Una de las enfermeras, Lupita, la que me conocía desde hace años, tenía lágrimas en los ojos. «Ese desgraciado», murmuró. El doctor Mejía se acercó a mí. Me tomó la mano. «Señora Costilla, ¿puede escucharme?» Asentí levemente. «Vamos a operarla ahora mismo. No necesitamos la autorización de su hijo.
Usted está consciente y puede autorizar su propia cirugía. ¿Está de acuerdo? Volví a asentir. Él se inclinó más cerca, tan cerca que solo yo pude escuchar lo que dijo. Su hijo no sabe quién es usted realmente, ¿verdad? Lo miré a los ojos, y en ese momento, con el cuerpo roto y el alma aún más rota, entendí algo fundamental. Había estado viviendo una mentira en la que yo era solo mamá, solo esposa, solo la mujer que daba y daba sin pedir nada a cambio. Pero yo era Esperanza Costilla, dueña del Hospital San Rafael, heredera de uno de los patrimonios médicos más importantes del país, la mujer que firmaba los cheques que pagaban el salario de cada persona en ese hospital, incluido el doctor que acababa de escuchar a mi hijo decir que le avisaran si yo moría, como si fuera un trámite pendiente. No, susurré, no lo sabe. El doctor apretó mi mano. Cuando despierte de la cirugía vamos a tener una conversación muy importante, señora Costilla, porque creo que es hora de que su familia sepa quién es usted. Me llevaron a cirugía. Durante las 3 horas que estuve en esa mesa de operaciones, mientras los médicos reparaban mis costillas rotas, mi hemorragia interna, mi cuerpo destrozado, algo más se estaba reparando. Mi dignidad, mi rabia se estaba convirtiendo en claridad, en determinación, en un plan. Desperté en recuperación. Era de noche, las 9:15, según el reloj de pared. El doctor Mejía estaba sentado junto a mi cama, leyendo un expediente. Cuando abrí los ojos, sonrió. Bienvenida de vuelta, señora Costilla. La cirugía fue un éxito. Va a estar adolorida por unas semanas, pero va a recuperarse completamente. Gracias, doctor, susurré. La garganta me ardía por el tubo de intubación. Su esposo está en la sala de espera. Llegó hace 1 hora, cuando le avisamos que ya había salido de cirugía. Preguntó cómo estaba y dijo que tenía que hacer unas llamadas. No ha vuelto a entrar. Por supuesto que no. ¿Y mi hijo? El doctor negó con la cabeza. No ha llamado. No ha venido. Cerré los ojos. El cumpleaños de su suegra era más importante que la vida de su madre. Doctor Mejía, dije, abriendo los ojos nuevamente. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este hospital? 15 años, señora. ¿Y sabe quién soy yo realmente? Lo sé desde el primer día. Su padre, el doctor Costilla, fue mi mentor. Él me contrató personalmente. Me dijo, Ernesto, mi hija va a heredar todo esto, pero ella prefiere trabajar desde las sombras. Respeta eso. Pero nunca olvides quién es la verdadera jefa. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi padre sí sabía quién era yo. Él sí me vio. Dígame una cosa, doctor. ¿Qué haría usted si alguien que usted ama lo tratara como si no existiera? Se quedó pensativo. Creo que les recordaría que sí existo, y que tienen mucho que perder si olvidan eso. Sonreí, aunque me dolió cada músculo de la cara. Voy a necesitar algunos documentos, doctor, mañana, cuando me sienta mejor. Los que usted necesite, señora Costilla. Y voy a necesitar su discreción absoluta. La tiene, siempre la ha tenido. Esa noche Roberto finalmente entró a mi habitación. Olía a colonia cara, a esa colonia nueva que se ponía para impresionar a Paulina. Esperanza, qué susto me diste. ¿Cómo estás? Como si le importara. Adolorida, pero voy a vivir. Gracias a Dios. Cuando me llamó el hospital casi me da un infarto. Estaba en una cena de negocios. No podía venir antes. Cena de negocios. En el Hotel Marquis, seguramente. ¿Llamaste a Ulises? Vaciló. Sí, le mandé un mensaje. Dijo que vendría mañana. Ya sabes cómo es. Siempre ocupado. Siempre ocupado. En el cumpleaños de su suegra, mientras su madre moría. Roberto, quiero que te vayas a casa. Necesito descansar. ¿Estás segura? Puedo quedarme. Estoy segura. Se veía aliviado. Bueno, entonces te veo mañana. Descansa. Me dio un beso en la frente. Mecánico. Sin amor. Salió de la habitación. Me quedé sola. Sola en mi propio hospital. En el hospital que mi padre construyó. En el hospital que yo había multiplicado. En el hospital donde mi hijo me había abandonado. Pero ya no estaba triste. Estaba furiosa. Y la furia, cuando la canaliza una mujer que ha guardado silencio durante 30 años, es una fuerza imparable. Tomé mi teléfono. Le escribí un mensaje a mi abogada personal, la licenciada Sánchez. Elena, necesito verte mañana en el hospital. Es urgente.
Vamos a hacer algunos cambios importantes en mis documentos legales. Respondió en 2 minutos. Ahí estaré, Esperanza, a la hora que me digas. Después marqué al licenciado Estrada, mi contador. Señora Costilla, ¿cómo está? Me enteré del accidente. Voy a estar bien. Necesito que mañana me traigas los estados de cuenta de todas mis propiedades, inversiones y negocios. Completos. Y necesito que prepares documentos para cerrar el acceso de Roberto a todas las cuentas conjuntas. Silencio. ¿Está segura, señora? Completamente segura. Y Estrada, hay algo más. Quiero que canceles todas las tarjetas de crédito que están a nombre de Ulises. Todas. También el auto que está a mi nombre pero que él usa. Quiero que mañana mismo inicies los trámites para reportarlo como no autorizado. Entendido, señora. ¿Algo más? Sí. Quiero una auditoría completa de todos los gastos que Roberto ha hecho en los últimos 2 años. Cada peso, cada centavo. Quiero saber exactamente cuánto de mi dinero gastó en su aventura. Se hará, señora Costilla. Colgué. Apagué la luz de mi habitación. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente, porque finalmente había tomado una decisión. Ya no iba a ser la mujer invisible. Ya no iba a ser la que daba sin recibir. Ya no iba a ser la tonta que confundía el amor con el sometimiento. Mi hijo había dicho, si ella muere, avíseme después. Pues bien, la mujer que él conocía acababa de morir en esa mesa de operaciones. La que despertó era alguien completamente diferente. Alguien que ellos no conocían. Alguien que tenía todo el poder. Y que finalmente estaba lista para usarlo. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero esto no era venganza. Era justicia, y la justicia, descubrí esa mañana, se sirve con una claridad helada y documentos legales. Desperté a las 6 de la mañana. El cuerpo me dolía, pero el alma estaba más liviana que en años. Las enfermeras entraron a revisar mis signos vitales, a cambiar el suero, a preguntarme cómo me sentía. Mejor, les dije, mucho mejor. Y era verdad. A las 8 de la mañana llegó la licenciada Elena Sánchez. Traía un maletín de cuero y una expresión seria. Esperanza, ¿qué pasó? Tu mensaje sonaba urgente. Le conté todo, cada detalle. El rechazo de Ulises, la aventura de Roberto, el cumpleaños de la suegra, la llamada. Cuando terminé, Elena estaba pálida de la rabia. Ese hijo de la chingada, murmuró. Perdón, pero es que no puedo creer. Yo tampoco podía, pero ya pasó el tiempo de no creer. Ahora necesito actuar. Elena sacó su laptop. Dime qué necesitas. Primero, quiero remover a Roberto de todas mis cuentas. Todas. Que no pueda tocar un solo peso de mi patrimonio. Hecho. Como tú eres la titular de todo, es cosa de firmar unos documentos y actualizar con los bancos. Segundo, quiero modificar mi testamento. Ulises estaba como heredero universal. Quiero cambiar eso. Elena me miró con cautela. ¿Estás segura? Es tu único hijo. Estoy completamente segura. No lo voy a desheredar por completo. Todavía es mi hijo. Pero voy a cambiar los términos. Estableceré un fideicomiso. Recibirá una renta mensual digna, pero nada más. El control del hospital, las propiedades, las inversiones, eso va a otra parte. ¿A dónde? A una fundación que voy a crear. Para mujeres que han sido invisibilizadas, que han dado todo y no han recibido nada, que necesitan apoyo legal, médico, financiero para reconstruir sus vidas. Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. Tu padre estaría orgulloso. Espero que sí. Trabajamos durante 2 horas. Firmé documentos. Autoricé cambios. Reestructuré mi vida entera con la firma de mi nombre. A las 10 de la mañana llegó el licenciado Estrada con más papeles. Señora Costilla, aquí está todo. El reporte de gastos de su esposo es revelador. Me entregó una carpeta gruesa. La abrí. $240,000 en 2 años. Hoteles, restaurantes, joyas, un departamento, viajes a Cancún, a Los Cabos, a Miami. Todo con mi dinero. Todo mientras me decía que estaba trabajando. Sentí náuseas. ¿Y lo otro? Las tarjetas de Ulises están canceladas desde las 7 de la mañana. El auto ya fue reportado. Legalmente, si lo usa, es robo de vehículo. Los trámites de bloqueo están completos. Perfecto. Estrada vaciló. Señora, ¿está segura de esto? Su hijo va a... ¿Va a qué, Estrada? ¿Va a dejar de hablarme? Ya no me habla. ¿Va a alejarse? Ya está lejos. ¿Va a pensar que soy mala madre?
Prefirió un cumpleaños de su suegra a la vida de su madre. Ya piensa lo peor de mí. Se quedó callado. Ya no tengo nada que perder, continué, pero sí tengo mucho que recuperar, empezando por mi dignidad. A las 11 de la mañana, Roberto llegó. Traía flores, un ramo de rosas blancas que probablemente compró en el puesto de la esquina. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Bien. Siéntate, Roberto. Necesitamos hablar. Se sentó en la silla junto a mi cama. Dejó las flores sobre la mesa. Saqué la carpeta que me había dado Estrada. ¿Qué es esto?, preguntó. Es un reporte de todos los gastos que has hecho con mi dinero en los últimos 2 años. $240,000, Roberto. En tu amante. Se puso blanco como papel. Esperanza, No hables, solo escucha. Abrí la carpeta. Saqué las fotos que el detective me había dado. Las puse sobre la sábana, una por una. Roberto en el hotel. Roberto besando a Paulina. Roberto con la mano en su cintura. Roberto entrando al departamento que le rentó. Esperanza, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Que me has estado engañando con tu asistente? ¿Que le pagaste un departamento con mi herencia? ¿Que mientras yo creía que trabajabas, tú estabas con ella? Se cubrió la cara con las manos. Fue un error terrible. Pero te amo, Esperanza. Tú eres mi esposa. Me reí. Una risa amarga que me dolió en las costillas rotas. ¿Me amas? Roberto, hace años que no me amas. Hace años que soy invisible para ti. Solo era útil para pagar tus cuentas, para mantener tu nivel de vida, para ser la esposa decorativa que organizaba tus cenas de negocios. No es cierto. Sí es cierto. ¿Y sabes qué? Ya no me importa, porque a partir de hoy, todo cambia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te removí de todas mis cuentas, que ya no tienes acceso a mi dinero, que el departamento de Paulina, ese que pagas con mi herencia, se acabó, que tu tarjeta corporativa está cancelada, que tu vida de lujo sostenida por mi patrimonio terminó. Se levantó de la silla. No puedes hacer esto. Soy tu esposo. Tengo derechos. ¿Derechos? Firmaste un acuerdo prenupcial hace 30 años, ¿recuerda? Por insistencia tuya, porque no querías que la gente pensara que te casabas por dinero. En ese acuerdo, todo lo que yo heredé sigue siendo mío. Tú no tienes derecho a nada. Esperanza, por favor, podemos ir a terapia, podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Quiero el divorcio, Roberto. Silencio. Se dejó caer en la silla nuevamente. ¿Divorcio? Sí. Mi abogada ya está preparando los papeles. Puedes quedarte en la casa hasta que encuentres dónde vivir. Te doy 1 mes. Después, si sigues ahí, te sacaré legalmente. No puedes hacer esto. 30 años de matrimonio, 30 años en los que fui invisible, 30 años en los que mi único valor era mi cuenta bancaria. Se acabó. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Vas a terminar sola, Esperanza. Completamente sola. Ya estoy sola, Roberto. La diferencia es que ahora lo acepto. Salió. La puerta se cerró detrás de él, y yo respiré. Por primera vez en 30 años, respiré completamente. A las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Ulises, contesté. ¿Mamá? Su voz sonaba alterada, casi histérica. Dime, hijo. ¿Qué hiciste? Mis tarjetas no funcionan. Intenté sacar dinero del cajero y dice que la cuenta está cancelada. Fui a usar el auto y un oficial me detuvo diciendo que el vehículo está reportado como no autorizado. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, Ulises, es que cancelé todo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ayer tuve un accidente grave. El doctor llamó para decirte que necesitaban operarme de emergencia o podía morir. ¿Recuerdas qué le dijiste? Silencio. No sé de qué hablas. Le dijiste, estoy en el cumpleaños de mi suegra. Si ella muere, avíseme después. Más silencio. Mamá, no me acuerdo de haber dicho eso. Estaba ocupado, había mucha gente. Demasiado ocupado para saber si tu madre vivía o moría. Mamá, no seas dramática. ¿Estás bien, no? ¿Estás viva? Sí, Ulises, estoy viva, y ahora voy a vivir de verdad, sin sostener a gente que no me valora. ¿De qué hablas? Hablo de que durante 25 años te di todo lo que pediste y mucho que no pediste. Tu educación cara, tus viajes, tu boda, tu departamento, tu auto, tu vida entera la pagué yo. Papá también. No, papá no. Todo salió de mi herencia, del hospital que mi padre me dejó.
De las inversiones que yo multipliqué, yo pagué cada peso que has gastado en tu vida. Silencio absoluto. No, no sabía eso, porque nunca preguntaste, porque asumiste, porque te convenía no saber. Así podías seguir pensando que todo venía del esfuerzo de tu padre y que yo solo era mamá. La mamá que estorba, la mamá invasiva, la mamá que sobra. Mamá, yo nunca dije, Valeria lo dijo, y tú se lo permitiste. Pero ¿sabes qué es lo peor, Ulises? No es que me hayas rechazado, es que ni siquiera te importó saber si estaba viva o muerta. Escuché su respiración entrecortada. Entonces, ¿qué? ¿Me vas a castigar quitándome el dinero? No es un castigo, es una consecuencia. Eres un hombre adulto de 32 años. Es hora de que te sostengas solo. Tengo un hijo, mamá. Tengo responsabilidades. Y yo también tenía responsabilidades cuando te crié sola, mientras manejaba un imperio. De alguna manera lo logré. Estoy segura de que tú también puedes. Esto es increíble. Mi propia madre, tu propia madre te amó más de lo que tú la amaste a ella. Y ya se cansó. Colgué. Las manos me temblaban, pero no de miedo, de liberación. 10 minutos después, Valeria me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. Señora Esperanza, no sé qué le dijo Ulises, pero usted no puede hacer esto. Nosotros contábamos con ese dinero, con el auto. Santiago tiene gastos. ¿Cómo espera que vivamos? Borré el mensaje sin terminarlo de escuchar. Esa noche, sola en mi habitación del hospital, me llegó un mensaje de un número desconocido. Señora Costilla, soy Paulina Sandoval. Roberto me dijo que usted descubrió lo nuestro. Solo quiero que sepa que yo lo amo de verdad. No fue por dinero. Respondí. Qué bueno, porque el dinero se acabó. Ahora podrás amarlo por quien realmente es. Un hombre de 62 años, sin un peso en el bolsillo. Mucha suerte. Bloqueé el número. Los días siguientes fueron extraños. Roberto no volvió al hospital. Mandó a su secretaria a recoger sus cosas de la casa. Ulises me llamó 3 veces más. No contesté ninguna. Valeria me mandó mensajes. Los ignoré todos. El doctor Mejía venía a verme 2 veces al día. ¿Cómo se siente, señora Costilla? Adolorida, pero cada día mejor. Me refiero a cómo se siente aquí, dijo señalando su pecho. Ligera, respondí. Por primera vez en años, me siento ligera. Sonrió. Su padre estaría muy orgulloso de usted. Eso espero. Una semana después me dieron de alta. Llegué a mi casa, esa casa enorme de Polanco que había sido mi prisión dorada. Roberto ya no estaba. Había dejado una nota sobre la mesa del comedor. Esperanza, cometí errores, pero esto es demasiado cruel. Nunca pensé que serías capaz de destruir una familia así. Espero que seas feliz sola. Destruir una familia. No, yo no destruí nada. Ellos lo destruyeron. Yo solo dejé de sostener las ruinas. Me senté en el patio trasero, en ese lugar donde solía tomar café hace 25 años. Las gardenias seguían ahí, un poco descuidadas, pero ahí. Respiré profundo. El aire olía a lluvia reciente y a tierra mojada, y por primera vez en décadas me sentí en paz, porque había aprendido algo fundamental. El amor no es suficiente si es en una sola dirección. La familia no es sagrada si te hace invisible. Y a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte a ti misma. Mi hijo me había abandonado cuando más lo necesitaba. Mi esposo me había traicionado durante años, pero yo seguía aquí. Esperanza Costilla, dueña de mi propia vida. Finalmente. Hay silencios que son más elocuentes que 1000 palabras. Los primeros días sola en esa casa fueron los más silenciosos de mi vida, y los más reveladores, sin Roberto llegando tarde con sus excusas, sin Ulises ignorando mis llamadas, sin el constante ruido de pretender que todo estaba bien, solo yo, y la verdad. Una semana después de salir del hospital, recibí una visita inesperada. Eran las 10 de la mañana. Estaba en mi estudio, revisando los planes de la fundación que pensaba crear, cuando sonó el timbre. Mi empleada, Carmela, la única que había estado conmigo todos estos años, entró a la sala. Señora, aquí está el joven Ulises. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Mi corazón dio un vuelco. Una parte de mí, esa parte de madre que nunca muere completamente, quiso correr a abrazarlo. Quiso creer que había venido a disculparse,
a decir que había estado equivocado, pero la otra parte, la parte que había despertado en esa camilla de hospital, sabía mejor. Hazlo pasar. Ulises entró. Se veía cansado, ojeras profundas, el traje arrugado. Ese brillo de privilegio que siempre había tenido en los ojos se había apagado. Mamá, Ulises, siéntate. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde había jugado de niño, donde había visto caricaturas, donde yo le había leído cuentos antes de dormir. ¿Cómo estás?, preguntó. Recuperándome. Las costillas todavía duelen, pero voy a estar bien. Me alegro. Silencio incómodo. ¿A qué viniste, hijo? Respiró profundo. Vine a hablar sobre lo que pasó, sobre lo que dijiste, sobre el dinero. Ahí estaba, el verdadero motivo. ¿Qué hay que hablar? Mamá, yo no sabía que todo venía de ti. Siempre pensé que papá... Ulises, por favor, no me insultes con mentiras piadosas. Pudiste haber preguntado en cualquier momento, pudiste haber tenido curiosidad, pero nunca te interesó saber. Te convenía no saber. Bajó la mirada. Tienes razón. Pero, mira, entiendo que estés enojada. Entiendo que lo que dije en el teléfono estuvo mal. Pero ¿cancelar todo? ¿Dejarme sin nada? Eso es demasiado, mamá. Tengo un hijo. Tengo gastos. Y yo también tuve gastos cuando te crié. De alguna manera los resolví. Pero tú tenías la herencia del abuelo. Y tú tienes un título universitario que yo pagué. Tienes experiencia laboral. Tienes 32 años y estás sano. Puedes trabajar. Se pasó las manos por el cabello. Trabajo en el despacho de papá. Él me paga $1,500 al mes. Con eso no alcanza para vivir en Santa Fe, mantener a Santiago, pagar la colegiatura del kinder. Entonces consigue un trabajo mejor. O múdate a un lugar más barato. O dile a Valeria que trabaje. Hay muchas opciones cuando uno quiere resolver las cosas. No puedes estar hablando en serio. Hablo completamente en serio. Se levantó del sofá. Empezó a caminar de un lado a otro. ¿Sabes qué me dijo Valeria ayer? Que esto es tu culpa, que nos mal acostumbraste, que nos hiciste dependientes, y ahora nos castigas por eso. Algo se quebró dentro de mí. ¿Mi culpa? Ulises, yo te di todo porque te amaba, porque quería que fueras feliz. Nunca te pedí nada a cambio. Solo quería que me vieras, que me valoraras, que me trataras como si importara. Sí importas. No, no importo. Cuando estaba muriendo en ese hospital, prefiriste un pastel de cumpleaños a estar conmigo. Cuando Valeria me cerró la puerta en la cara, tú no dijiste nada. Cuando me hicieron invisible en la vida de mi propio nieto, tú permitiste que pasara. Mamá, no soy tu mamá. Soy tu cajero automático. Y ese cajero se cerró. Se quedó inmóvil. ¿Entonces qué? ¿Así termina todo? ¿32 años de ser madre y ya? No termina nada. Sigues siendo mi hijo, pero ya no voy a financiar tu vida, ya no voy a mendigar tu atención, ya no voy a suplicar por migajas de tu tiempo. ¿Y se supone que debo agradecerte? ¿Agradecerte que me dejes en la calle? No te dejé en la calle, te dejé que crezcas, que madures, que aprendas lo que significa sostener una familia con esfuerzo propio. Se rió, una risa amarga. Eres increíble. Todo este discurso de dignidad y amor propio. Pero al final, lo único que estás haciendo es vengarte. Esa palabra me dolió más que las costillas rotas. No es venganza, Ulises. La venganza sería haberlos dejado seguir creyendo que todo venía de tu padre. Seguir siendo invisible mientras ustedes vivían de mi trabajo. Esto no es venganza. Es simplemente dejar de mentir. ¿Dejar de mentir? ¿Al quitarme todo lo que tengo? No te quité nada que fuera tuyo. Todo lo que tenías era mío. Yo solo decidí dejar de regalártelo. Se acercó a mí. Había algo en sus ojos que no había visto nunca. Algo feo, algo que me recordó a Roberto. ¿Sabes qué creo, mamá? Creo que estás celosa. Celosa de que tengo una familia feliz. Celosa de que Valeria es mejor madre de lo que tú fuiste. Celosa de que Santiago me ama más a mí de lo que yo te amé a ti. Cada palabra fue una puñalada, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas para él. Si eso es lo que necesitas creer para justificar cómo me trataste, adelante, créelo. Yo no te traté mal. Ulises, déjame preguntarte algo. Si Valeria estuviera muriendo en un hospital y te llamaran para que autorizaras una cirugía de emergencia, ¿qué harías? Iría corriendo, por supuesto.
¿Y si Santiago estuviera en esa situación? Dejaría todo, no importa qué estuviera haciendo. Exacto, porque ellos importan. Pero yo puedo esperar. Yo puedo morir después. Porque mamá no es una persona real. Mamá es un recurso, útil cuando se necesita, prescindible cuando estorba. No es así. Sí es así. Y lo peor es que yo permití que fuera así. Te enseñé que podías tratarme como invisible, que podías tomar todo y no dar nada, que mi amor era infinito e incondicional sin importar cómo me trataras. Me levanté del sofá. El cuerpo me dolió, pero lo ignoré. Esa fue mi culpa. No poner límites, pero ya aprendí. Y ahora, hijo, te voy a pedir que te vayas. ¿Así nada más? Así nada más. ¿Y qué se supone que le diga a Valeria? ¿A Santiago? Dile la verdad, que tu madre murió en ese accidente y que la mujer que sobrevivió es alguien que ustedes nunca conocieron. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Vas a arrepentirte de esto. Tal vez. Pero voy a arrepentirme con dignidad, que es más de lo que tuve durante años. Salió. La puerta se cerró. Carmela entró a la sala. ¿Está bien, señora? Sí, Carmelita. Estoy bien. ¿Le preparo un té? Por favor. Me senté nuevamente. Miré por la ventana hacia el jardín. Las bugambilias estaban floreciendo, moradas, intensas, vivas. Habían sobrevivido al descuido, a las tormentas, al tiempo, como yo. Los días se convirtieron en semanas. Ulises no volvió a llamar. Valeria me mandó un último mensaje. Señora Esperanza, espero que sepa que le está haciendo daño a su nieto. Santiago pregunta por usted, pero yo le expliqué que la abuela está muy ocupada siendo egoísta. Bloqueé su número. Roberto mandó los papeles de divorcio. Los firmé sin leer. Mi abogada se encargó del resto. Y yo empecé a vivir. Contraté a un arquitecto para remodelar la casa. Saqué todos los muebles que Roberto había elegido. Pinté las paredes de colores que a mí me gustaban. Llené el estudio de libros. Volví al hospital con renovada energía. Participé activamente en las juntas. Conocí a cada empleado por su nombre. Caminé por los pasillos sin esconderme. Buenos días, señora Costilla, me decían las enfermeras. Buenos días, Lupita. Buenos días, Carmen. Existir, finalmente, sin pedir permiso. Una tarde, el doctor Mejía me invitó a tomar café en su oficina. Señora Costilla, he notado un cambio en usted. ¿Un cambio? Está presente, realmente presente. No es que antes no estuviera, pero ahora es diferente, como si finalmente se hubiera permitido ocupar espacio. Sonreí. Es exactamente eso, doctor. Me permití ocupar espacio. Su padre estaría orgulloso. Él siempre decía que usted tenía el alma de un león. Solo necesitaba recordarlo. Tomó un accidente y un hijo que me abandonó, pero sí, finalmente lo recordé. Bebimos café en silencio cómodo. ¿Y la fundación? Preguntó. Ya está en marcha. Fundación Esperanza Costilla para Mujeres Invisibilizadas. Ofreceremos apoyo legal, médico y financiero a mujeres que han dado todo y han recibido nada. Empieza operaciones el próximo mes. Es hermoso, señora. Es necesario. Hay demasiadas mujeres como yo, demasiadas que creen que el amor significa desaparecer, que ser buena madre o buena esposa significa no tener voz. Quiero ayudarlas a encontrarla. Me miró con algo que parecía admiración. ¿Puedo preguntarle algo personal? Adelante. ¿Extraña a su hijo? La pregunta me dolió, como siempre dolería. Todos los días, todos los malditos días, pero extraño al hijo que creí que tenía, al niño que me abrazaba, al joven que me llamaba para contarme sus sueños. No extraño al hombre en el que se convirtió. Ese hombre no me conoce, y yo no lo conozco a él. ¿Cree que algún día puedan reconciliarse? No lo sé. Tal vez, si algún día él entiende lo que hizo, si algún día me ve como persona y no como recurso, pero no voy a mendigar esa reconciliación. No voy a sacrificar mi dignidad por migajas de afecto. Es muy valiente. No es valentía, doctor. Es supervivencia. Finalmente aprendí que puedo sobrevivir sin ellos, pero no puedo sobrevivir sin mí misma. Esa noche, sola en mi casa remodelada, me senté en el patio con una copa de vino tinto. El cielo estaba lleno de estrellas. Una rareza en Ciudad de México. Pensé en mi padre, en cómo construyó todo esto para mí, en cómo confió en que yo sabría qué hacer con su legado. Lo siento, papá.
susurré a las estrellas. Tardé mucho en encontrar mi voz, en dejar de hacerme pequeña, pero finalmente lo hice. Y voy a usar todo lo que me diste para ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. El viento sopló suavemente, las gardenias liberaron su aroma, y sentí, por primera vez en 30 años, que estaba exactamente donde debía estar. Sola, sí, pero completa, porque había aprendido la lección más importante. La dignidad no se mendiga, no se suplica, no se negocia. La dignidad simplemente es. Y cuando la pierdes, cuando la entregas pedazo a pedazo para comprar amor que no es real, te vuelves un fantasma en tu propia vida. Pero yo ya no era un fantasma, era Esperanza Costilla. Y finalmente, después de décadas de silencio, había aprendido a gritar, no con rabia, sino con verdad. Dicen que el karma no es venganza, es simplemente el universo devolviendo lo que sembraste, y yo estaba a punto de ver cómo la cosecha llega, sin que nadie tenga que plantarla 2 veces. 3 meses habían pasado desde mi accidente, 3 meses desde que mi vida cambió por completo. La fundación estaba funcionando mejor de lo esperado. Habíamos ayudado ya a 22 mujeres, divorcios, custodias, violencia doméstica, fraude financiero. Cada caso me recordaba por qué esto era importante. Cada mujer que salía de mi oficina con la cabeza en alto era un pedazo de mí que se sanaba. El hospital estaba prosperando. Habíamos inaugurado un nuevo ala de pediatría. Los doctores me saludaban con respeto genuino. Ya no era la dueña invisible, era la líder visible. Y yo estaba aprendiendo a ser feliz sola. Fue un martes por la tarde cuando recibí la primera señal. Estaba en una junta con el equipo de finanzas cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señora Costilla, soy Cristina Villarreal, la madre de Valeria. Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre Ulises y mi hija. Por favor, llámeme. Miré el mensaje durante largo rato. La madre de Valeria. La mujer que había desplazado mi lugar como abuela. La que había facilitado que me borraran de la vida de Santiago. Una parte de mí quiso ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Terminé la junta y marqué el número. Señora Costilla, doña Cristina, ¿qué necesita? Escuché un suspiro del otro lado, cansado, derrotado. Necesito hablar con usted en persona. Es complicado. Estoy ocupada, doña Cristina. Si tiene algo que decir, puede hacerlo por teléfono. Por favor, solo 1 hora de su tiempo, se lo ruego. Había algo en su voz, algo quebrado. Está bien, mañana a las 3 en la cafetería La Europea de Polanco. Ahí estaré. Gracias. Colgué. Al día siguiente llegué puntual. Doña Cristina ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Se veía diferente, más delgada, más vieja, como si hubiera envejecido años en meses. Me senté frente a ella. ¿Qué pasa, doña Cristina? Pidió un café. Yo también. Esperamos en silencio incómodo hasta que el mesero se fue. No sé cómo decir esto, comenzó. Así que voy a ser directa. Ulises y Valeria se están divorciando. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Sí. Ulises le pidió el divorcio hace 2 semanas. Ya están viviendo separados. ¿Por qué? Doña Cristina bajó la mirada. Porque Ulises culpa a Valeria por todo lo que pasó con usted. Dice que ella lo manipuló, que ella lo alejó de su madre, que ella lo convirtió en el hombre que fue. No sabía qué sentir. Tristeza, satisfacción, rabia. Y Valeria que dice que es injusto, que ella solo quería lo mejor para su familia, que si Ulises no tiene trabajo ni dinero, es culpa de usted, no de ella. Por supuesto. ¿Y Santiago? La voz de doña Cristina se quebró. Santiago está confundido. Pregunta por su papá todo el tiempo. Y ahora pregunta por usted también. El corazón me dio un vuelco. ¿Por mí? Sí. Valeria le dijo que usted estaba enferma y por eso no iba a visitarlo. Pero el niño encontró unas fotos viejas, fotos de cuando usted lo cargaba de bebé, y pregunta, ¿dónde está la abuela Esperanza? Cerré los ojos. Mi nieto que no me conocía me estaba buscando. ¿Y qué quiere de mí, doña Cristina? Quiero pedirle perdón. Abrí los ojos bruscamente. ¿Perdón? Lágrimas rodaban por sus mejillas. Sí, perdón por haber permitido que mi hija la tratara así. Perdón por haberla desplazado. Yo
Yo pensé que estaba ayudando a Valeria. Pensé que estaba siendo una buena madre apoyándola. Pero me di cuenta de algo. Al ayudar a mi hija a borrar a su suegra, le enseñé a mi nieto que las abuelas son descartables. Y ahora que estoy viendo cómo Ulises desecha a Valeria de la misma forma que ellos la desecharon a usted, entiendo el daño que hicimos. No esperaba esto. No esperaba su dolor, su arrepentimiento. Doña Cristina, déjeme terminar, por favor. Ulises está destruido económicamente. Perdió el trabajo en el despacho de su padre porque Roberto cerró el despacho. Aparentemente su padre también está en bancarrota. La chica esa, Paulina, lo dejó cuando se acabó el dinero. Ahora Ulises vive en un departamento pequeño en la Narvarte. Trabaja como gerente en una tienda de autoservicio. Gana menos de $1000 al mes. Sentí una mezcla extraña de compasión y justicia. Y aún así, le pidió el divorcio a Valeria. Sí, porque dice que cada vez que la mira, ve sus propios errores, ve cómo trató a usted, y no puede soportarlo. ¿Y Valeria? Valeria está furiosa. Dice que todo esto es su venganza, que usted planeó destruir su matrimonio, que usted es una mujer cruel, que no soportó ver a su hijo feliz. Me reí, sin humor. Yo no destruí nada, solo dejé de sostenerlo, y ellos se cayeron solos. Lo sé, yo lo sé ahora, pero Valeria no lo ve así. Está hablando de demandarlo por pensión alimenticia exagerada. Quiere dejarlo en la ruina. ¿Y qué quiere que haga yo? Doña Cristina me miró a los ojos. Nada. Solo quería que supiera que tenía razón, que lo que hizo, aunque nos dolió a todos, era necesario, y quería pedirle perdón. De verdad, de corazón. Había sinceridad en sus ojos, dolor genuino. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, doña Cristina? Que yo no quería tener razón, quería estar equivocada. Quería que mi hijo me demostrara que me amaba más allá del dinero. Quería que Valeria resultara ser una buena mujer que solo estaba protegiendo su familia. Quería estar paranoica y exagerada. Pero no lo estaba. No, no lo estaba. Terminamos el café en silencio. Antes de irse, doña Cristina sacó algo de su bolsa. Una foto. Santiago hizo esto en el kinder. Es un dibujo de su familia. Mírelo. Tomé la foto. En el dibujo había 4 personas. Una que decía papá, una que decía mamá, una pequeña que decía yo, y una figura en la esquina, más grande, con un corazón en el pecho. Arriba decía, con letras torcidas, Abuela Esperanza. Me quebré. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente salieron. Él la recuerda, susurró doña Cristina. No sé cómo, solo la vio unas pocas veces, pero la recuerda. Dígale, mi voz se quebró, dígale que la abuela Esperanza lo ama. Siempre lo ha amado. Se lo diré. Doña Cristina se levantó. Antes de irse puso su mano sobre la mía. Si algún día puede perdonarnos, estaríamos muy agradecidos, pero si no puede, lo entenderíamos. Se fue. Me quedé sentada ahí, con el dibujo de Santiago entre las manos, llorando silenciosamente. Esa noche, sola en casa, recibí una llamada. Roberto. Dudé antes de contestar. ¿Hola? Esperanza. Su voz sonaba ronca, cansada. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. Me refiero en persona. No hay nada que hablar, Roberto. Los papeles del divorcio ya están firmados. Lo sé, no es sobre eso, es sobre Ulises. ¿Qué pasa con Ulises? Está mal, Esperanza, muy mal, deprimido. Perdió todo, su matrimonio, su dinero, su vida. Vive en un cuarto miserable, apenas come. Yo cerré el despacho, quebré. Paulina me dejó. Estoy viviendo en un hotel barato en el centro. Había algo casi satisfactorio en escuchar eso, pero también algo profundamente triste. ¿Y qué quieres que haga yo, Roberto? Que lo ayudes. Es tu hijo también. Ayúdalo tú. No tengo nada, Esperanza. Tú lo sabes, todo era tuyo. Yo solo fingía que era mío. Lo sé, por eso firmaste el prenup sin leerlo, porque sabías que nunca fue tuyo. Por favor, sé que me porté como un imbécil, sé que te traicioné, pero Ulises no se merece esto. ¿No se merece qué? ¿Las consecuencias de sus propias decisiones? Esperanza. Roberto, durante 30 años te dejé tomar crédito por mi trabajo. Te dejé ser el esposo importante mientras yo era la esposa invisible. Te di todo. ¿Y cómo me pagaste? Engañándome, robándome,
haciéndome sentir que estaba loca cuando te cuestionaba. Lo siento, de verdad lo siento. Y yo te creo, pero tu arrepentimiento llegó cuando se te acabó el dinero, no cuando me traicionaste, no cuando me hiciste invisible, cuando se acabaron los hoteles y los regalos para Paulina. Silencio. Ulises es diferente, dijo finalmente. Él está arrepentido de verdad. Ha cambiado. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Porque lo veo. Va a terapia. Llora. Habla de ti. Dice que fue un cobarde, que no supo valorarte hasta que te perdió. Qué conveniente. Ahora que no tiene dinero, descubre que sí me valoraba. No es así, Esperanza. Habla con él, solo una vez, por favor. No. ¿Por qué no? Porque todavía no estoy lista, porque todavía duele demasiado, y porque no voy a permitir que mi dolor sea negociable. ¿Entonces qué? ¿Lo dejas sufrir? No lo dejo sufrir. Él eligió su camino. Yo solo dejé de rescatarlo. Colgué. Pero las palabras de Roberto se quedaron conmigo. ¿Ulises realmente estaba arrepentido? ¿O solo estaba asustado de su nueva realidad? Una semana después, recibí un sobre por correo. Adentro había una carta, escrita a mano, con letra que reconocí de inmediato. La letra de Ulises. Mamá, sé que no merezco que leas esto. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas algunas cosas. Tenías razón, en todo. Fui un mal hijo. Un hijo egoísta, manipulable, cobarde. Dejé que Valeria te borrara de mi vida porque era más fácil que enfrentarla. Dejé que te trataran como invisible porque así no tenía que ver mi propia mediocridad. Cuando el doctor me llamó esa noche, yo sí sabía que era grave. Sí entendí que podías morir, pero estaba tan enojado contigo por negarme el préstamo, tan sumido en mi propio resentimiento, que preferí ignorarlo. Pensé, ella está bien, siempre está bien, puede esperar. Nunca me perdonaré haber pensado eso. Ahora entiendo lo que se siente que te abandonen. Valeria me dejó en cuanto vio que no tenía dinero. Mis amigos desaparecieron. Papá está quebrado y amargado. Estoy solo. Y en esta soledad, finalmente te veo. Veo todo lo que hiciste, todo lo que diste, todo lo que sacrificaste. Veo a la mujer que me crió sola mientras manejaba un imperio. La mujer que pagó cada peso de mi vida y nunca pidió crédito. La mujer que me amó incondicionalmente aunque yo no merecía ese amor. Trabajo en una tienda ahora. Acomodo productos. Atiendo clientes. Gano $700 al mes. Vivo en un departamento de 30 metros cuadrados. Como frijoles y arroz casi todos los días. ¿Y sabes qué? Es lo mejor que me pudo pasar. Porque finalmente entiendo lo que es ganarse la vida. Lo que es esforzarse. Lo que es valorar cada peso. Y entiendo, con una claridad que me duele en el alma, lo que te hice. No te pido que me perdones, no te pido dinero, no te pido que arregles mi vida, solo te pido que sepas que me arrepiento, que te amo, que finalmente entendí quién eres, y que si algún día, en algún momento de tu vida, sientes que puedes darme otra oportunidad de ser tu hijo de verdad, yo estaré aquí, esperando, como tú me esperaste a mí durante años. Te amo, mamá, aunque no merezca decirlo. Ulises, leí la carta 3 veces. Lloré las 3 veces, porque una madre nunca deja de amar a su hijo, ni siquiera cuando ese hijo la destroza. Pero el amor ahora venía con algo nuevo, límites, dignidad, claridad. No iba a correr a rescatarlo, no iba a abrir la cartera y resolver sus problemas, pero tampoco iba a cerrar la puerta para siempre, porque el karma ya había hecho su trabajo. Ulises estaba viviendo exactamente lo que me hizo vivir a mí, el abandono, la soledad, la invisibilidad, y en ese espejo oscuro, finalmente, se vio a sí mismo. La pregunta ahora era, ¿podía yo perdonar? ¿Podía reconstruir una relación con mi hijo? No lo sabía, todavía no, pero por primera vez en meses, estaba dispuesta a considerarlo, no por él, por mí, porque el perdón no es para quien te hirió, es para quien fue herido, y yo merecía ser libre. Incluso de mi propio dolor. Hay lecciones que solo se aprenden cuando el corazón está lo suficientemente roto como para dejar entrar la luz. Han pasado 6 meses desde aquella carta de Ulises. 6 meses en los que no he respondido, en los que he vivido conmigo misma,
en los que he aprendido a respirar sin el peso del resentimiento. Estoy sentada en mi patio, en este lugar donde todo comenzó hace tantos años. Las gardenias están en plena floración. El café humea en mi taza de porcelana blanca, la misma taza que usaba cuando Ulises era niño. Tengo 60 años ahora, y finalmente me siento completa. La fundación ha ayudado a 143 mujeres. 143 historias de invisibilidad que se convirtieron en historias de resurrección. Cada una de ellas me recuerda por qué el dolor tuvo sentido. El hospital inauguró 2 alas nuevas, oncología pediátrica y un centro de salud mental. Mi padre estaría orgulloso, y yo aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Pero hoy es un día diferente. Hoy cumple 4 años Santiago. Y esta mañana, a las 7, recibí un mensaje de un número que no tenía bloqueado porque era nuevo. Señora Esperanza, soy Ulises. Sé que no merezco pedirle esto, pero Santiago cumple años hoy. Está haciendo una pequeña fiesta en un parque. Solo él, yo y 2 compañeritos del kinder. Nada lujoso, solo pastel y juegos. A Santiago le encantaría que su abuela Esperanza estuviera ahí. Si decide venir, la fiesta es a las 4 en el Parque México. Lo entenderé si no viene. Pero necesitaba intentarlo. Leí el mensaje 20 veces. Llamé a Leonor, mi amiga de toda la vida. ¿Qué hago, Leo? ¿Qué quieres hacer tú? No lo sé. Una parte de mí quiere ir corriendo. Otra parte dice que todavía es muy pronto, que no he sanado completamente. Esperanza, déjame preguntarte algo. ¿Ir a esa fiesta es por Ulises o por Santiago? Me quedé callada. Es por Santiago, admití finalmente. Entonces ve, no por tu hijo, por tu nieto. Ese niño no tiene la culpa de lo que pasó. Y merece conocer a la mujer extraordinaria que es su abuela. Tenía razón. A las 3 de la tarde me arreglé. Nada ostentoso. Un vestido sencillo color marfil. Zapatos cómodos. Pelo recogido. Compré un regalo. Un set de libros ilustrados. Cuentos de animales y aventuras. Lo envolví yo misma, con papel azul y un moño plateado. Manejé hacia el Parque México, con el corazón en la garganta. Llegué a las 4:10, tarde a propósito, para evaluar la situación antes de comprometerme. Los vi desde lejos. Ulises estaba junto a una mesa de picnic con un mantel de papel. Había un pastel pequeño, globos, 3 niños corriendo alrededor, y Santiago, mi nieto, más grande de lo que recordaba, pelo oscuro, ojos brillantes, risa contagiosa. Me acerqué lentamente. Ulises me vio primero. Se quedó inmóvil, como si no pudiera creer que estaba ahí. «Mamá», susurró. «Hola, Ulises». Nos miramos. Había tanto que decir, tanto que sanar, pero no era el momento. «Gracias por venir», dijo con voz quebrada. «Vine por Santiago. Lo sé, y es suficiente». Se volteó hacia los niños. «Santiago, ven, hijo, alguien quiere conocerte». El niño corrió hacia nosotros. Tenía chocolate en la cara y una sonrisa enorme. «¿Quién es, papá?» Ulises se arrodilló junto a él. «¿Recuerdas ese dibujo que hiciste? ¿El de la abuela Esperanza?» Los ojos de Santiago se iluminaron. «Sí, ella es tu abuela Esperanza». Santiago me miró, sin miedo, sin extrañeza, con curiosidad pura. «¿De verdad?» Me arrodillé también, ignorando el dolor en las rodillas. «De verdad, mi cielo. Feliz cumpleaños». Le extendí el regalo. Lo tomó con manos pequeñas. Lo abrió con la emoción típica de un niño de 4 años. «Libros. Me encantan los libros». «¿Sí? Sí. Mi papá me lee todas las noches. ¿Tú también me leerías?» El corazón se me partió y se recompuso al mismo tiempo. «Me encantaría leerte, mi amor». Santiago me abrazó. Así nada más, sin conocerme realmente. Sin historia entre nosotros, solo con esa capacidad que tienen los niños de amar sin condiciones. Lo abracé de vuelta. Olía a champú de bebé y a pastel. «Te extrañé, abuela», susurró contra mi hombro. No sé cómo podía extrañarme si apenas me conocía, pero los niños tienen una sabiduría que los adultos perdemos. Yo también te extrañé, mi cielo. Pasamos la tarde juntos, jugamos, comimos pastel, cantamos las mañanitas. Ulises se mantuvo al margen, respetuoso, silencioso. Cada tanto nuestras miradas se cruzaban.
Había arrepentimiento en sus ojos, pero también esperanza. Cuando la fiesta terminó y los otros niños se fueron con sus padres, Santiago tomó mi mano. «¿Vas a venir a mi casa, abuela? Tengo muchos juguetes que enseñarte». Miré a Ulises. Él asintió levemente. «Vivo cerca de aquí, en un departamento pequeño. No es como... bueno, no es lujoso, pero es mi hogar. Me gustaría verlo». Caminamos los tres juntos, Santiago en medio, tomado de nuestras manos. El departamento era exactamente como lo había descrito. Pequeño, tal vez 40 metros cuadrados, limpio pero modesto, muebles básicos, paredes blancas. Pero había algo ahí que nunca hubo en la casa de Polanco: calidez. Había dibujos de Santiago en el refrigerador, fotos de ellos dos en la pared, libros apilados junto al sofá. «No es mucho», dijo Ulises, «pero es honesto. Todo lo que ves aquí lo pagué con mi trabajo». «Es hermoso», dije. Y lo decía en serio. Santiago me arrastró a su cuarto. Una habitación pequeña con una cama individual, juguetes organizados en cajas y más dibujos en las paredes. «Mira, abuela, este eres tú». Señaló un dibujo en la pared. Una figura grande con pelo café y un corazón enorme en el pecho. «¿Yo?» «Sí, papá me enseñó fotos tuyas y yo te dibujé, porque papá dice que eres la mujer más fuerte que conoce». Las lágrimas llegaron sin permiso. «¿Tu papá dijo eso?» «Sí, dice que cometió errores muy grandes contigo y que está tratando de ser mejor papá para mí para que yo nunca cometa los mismos errores con él». Salí del cuarto. Ulises estaba en la cocina, preparando café. «Siéntate, mamá, por favor». Me senté en el pequeño sofá. Ulises trajo 2 tazas de café. Se sentó frente a mí. «No sé por dónde empezar», dijo. «Entonces no empieces. Solo responde una pregunta, la que sea. ¿Realmente cambiaste? ¿O solo estás asustado de estar solo?» Se quedó callado por un largo momento. «Las 2 cosas», admitió finalmente. «Tengo miedo de estar solo. Tengo miedo de que Santiago crezca y me trate como yo te traté. Tengo miedo de repetir tus errores y los míos. Pero también cambié de verdad, porque finalmente entendí el costo de todo. El costo del esfuerzo, el costo del dinero, el costo del amor que se da sin valorarse». ¿Y Valeria? Se casó de nuevo, con un empresario de Monterrey, alguien con dinero. Me pidió que renunciara a la custodia compartida de Santiago porque su nuevo esposo no quiere niños de otro hombre en su vida. ¿Y qué dijiste? Dije que no, que Santiago es mi hijo y voy a criarlo aunque tenga que trabajar 3 empleos. Estamos en juicio. Mi abogada dice que tengo buenas posibilidades de ganar la custodia completa porque ella básicamente está abandonándolo. ¿Tu abogada? La conseguí a través de tu fundación. Una de las mujeres que ayudaste me recomendó con una abogada que trabaja con hombres en situaciones difíciles de custodia. No es gratis, pero es accesible. Estoy pagando en mensualidades. Mi fundación. El círculo se cerraba de formas que nunca imaginé. «Mamá», continuó Ulises, «no espero que me perdones mañana, ni el próximo mes, ni siquiera el próximo año. Pero si me das la oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que aprendí, que cambié, que finalmente entendí. ¿Y si nunca puedo perdonarte completamente? Entonces viviré con eso, porque es lo que merezco». Lo miré, realmente lo miré. Ya no era el hombre arrogante que pedía $500,000 como si fuera su derecho. Ya no era el hijo que prefirió un cumpleaños a la vida de su madre. Era un hombre roto que se estaba reconstruyendo. «No puedo prometerte que volveremos a ser lo que éramos», dije finalmente. «No quiero que seamos lo que éramos, porque lo que éramos estaba roto. Quiero que construyamos algo nuevo, algo real, algo basado en respeto, no en dinero». Santiago salió corriendo de su cuarto con un libro. «Abuela, ¿me lees este?» Miré el libro. El Principito, mi favorito cuando era niña. «Claro que sí, mi amor». Santiago se acurrucó junto a mí en el sofá. Ulises se sentó al otro lado. Y ahí, en ese departamento pequeño, en ese sofá gastado, con mi nieto en mis brazos y mi hijo junto a mí, leí. «Lo esencial es invisible a los ojos», leí en voz alta. Y por primera vez entendí completamente esa frase. Lo esencial no era el dinero que di, no era la casa grande o los regalos caros, era el amor real,
el que se da con límites, el que se recibe con gratitud, el que se honra con acciones, no solo con palabras. Cuando terminé de leer, Santiago ya estaba dormido en mis brazos. «Déjame acostarlo», dijo Ulises. Lo cargó con una ternura que me recordó a cuando era bebé. Volvió y se sentó frente a mí. «Gracias por venir hoy, mamá. Gracias por invitarme. ¿Volverás? No tiene que ser pronto, pero ¿algún día?» «Sí, volveré, por Santiago. Y tal vez, algún día, también por ti». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Es más de lo que merezco. Probablemente. Pero el amor de una madre es así. No siempre es justo. Solo es real». Me levanté para irme. En la puerta, Ulises me detuvo. «Mamá, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?» «Papá está muy enfermo. Cáncer de pulmón. Etapa avanzada. No tiene dinero para tratamiento. Está en un hospital público». Sentí una punzada. Pequeña, pero ahí. «Y me dices esto porque es tu decisión. Si quieres ayudarlo, lo entendería. Si no quieres, también lo entendería. Solo pensé que debías saberlo. Roberto, el hombre que me traicionó, que me robó, que me hizo invisible. Voy a pensarlo», dije, «porque el perdón es complicado. No es un interruptor que prendes y apagas. Es un camino, largo, doloroso, pero liberador». Manejé de regreso a casa con el corazón más liviano. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente entendí algo fundamental. La justicia no es venganza. El karma no es crueldad. Y el perdón no es debilidad. Son simplemente formas diferentes de soltar, de dejar ir el peso, de permitir que la vida siga su curso. Esa noche, sola en mi patio, escribí en mi diario: «Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi dolor le enseña a una madre a no desaparecer por sus hijos, habrá tenido sentido. Si mi silencio roto le da voz a las invisibles, entonces todo el sufrimiento fue necesario, porque aprendí que el amor verdadero no es el que se entrega sin límites, es el que se da con dignidad, el que se recibe con respeto, el que se honra con acciones reales. Y aunque perdí años siendo invisible, finalmente me encontré». Esperanza Costilla, 60 años, madre, abuela, empresaria, filántropa, pero sobre todo, mujer, completa, visible, libre. Y si puedo perdonar algún día, será porque yo lo decidí, no porque me lo pidieron, no porque me lo merecen, sino porque yo merezco ser libre de la cadena del resentimiento. Esta es mi historia, la historia que guardé demasiado tiempo, pero que finalmente tuve el valor de contar, no para destruir a nadie, sino para salvarme a mí misma, y tal vez, solo tal vez, para salvar a otras mujeres que están donde yo estuve, invisibles, silenciadas, olvidadas. Sepan esto, ustedes también pueden resucitar. Ustedes también pueden reclamar su espacio. Ustedes también merecen ser vistas. Y cuando finalmente decidan hacerlo, descubrirán que la dignidad pesa mucho menos que el silencio, y que la verdad, aunque duela, siempre libera. Siempre. Que Dios las bendiga, y que tengan el valor que me tomó 60 años encontrar. Hasta siempre. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.